¿Y cómo se clasifican los antibióticos? Natural. Los que nivelan las paredes después. La membrana plasmática, síntesis proteica, nucleicos, antimetabolismo. Esa es clasificación del antibiótico según su mecanismo de acción. ¿Cuáles son los inhibidores de la pared? Beta-lactámicos. ¿Cuáles son los beta-lactámicos? Penicilinas, cefalosporinas, parabenéticos, Mono. ¿Cómo se clasifican las penicilinas? Naturais. Natural y sintética. La natural, G. y la semisintética, amplio espectro, beta-lactamasa resistente, antipseudomonas, y entra ahí también los inhibidores. Muy bien. Vamos a mirar entonces y recordar ahora las penicilinas. ¿Qué tipo de antibióticos entonces son las penicilinas? Cefalosporinas, cefalosporinas. ¿Cómo ustedes van, si yo les pido en el examen, defina las cefalosporinas? O les coloco todo de las cefalosporinas. Les pido todo de las cefalosporinas. ¿Qué van a decir de ellas? Antibiótico, inibidor de pared. Inhibidor de la solución de la pared. Bactericidas. ¿Todos los beta-lactámicos son bactericidas? Sí. ¿Todos los inhibidores de la pared son bactericidas? Sí. Todos los inhibidores de la pared. Los inhibidores de la pared. La vancomicina es un bactericida. ¿Y los beta-lactámicos? ¿Beta-lactámicos sí o no? Sí. Sí. ¿Ven cómo tienen que estar seguros ustedes? Sí, no, sí. Bueno, las cefalosporinas son unos antibióticos bactericidas que pertenecen a la clasificación de los inhibidores, la síntesis de la pared bacteriana y corresponden a la familia de los beta-lactámicos. ¿Por qué son beta-lactámicos? Porque tienen anillo beta-lactámico. ¿Y qué es el anillo beta-lactámico? ¿Cuáles son sus propiedades? Le confiere la actividad antibacteriana. Es la principal causa de resistencia, mecanismo de resistencia. Tiene escasa toxicidad, ¿sí? Y es la que justamente va a conferir la estructura y la clasificación de los beta-lactámicos, anillos beta-lactámicos. Muy bien, eso es lo que tienen que saber sí o sí. Espérenme. Ahí pasa. Acá. Entonces, para las... Está pasando acá, pero no pasa ahí. ¿Por qué? Lo descubriremos. Ahí sí. Bueno. Las cefalosporinas son similares a las penicilinas. En cuanto a estructura, van a tener también un anillo beta-lactámico unido ahí a su anillo diazolídico. Son más resistentes a las beta-lactamasas en comparación con la penicilina, pero vemos que las bacterias también ya van a producir beta-lactamasas contra cefalosporinas y se llaman cefalosporinasas, ¿sí? Actúa menos en Escherichia coli y en Klebsiella en comparación con otros fármacos. Más espectro de actividad, cubre más positivos, cubre más negativos. Lo que no cubre muy bien va a ser enterococos y Legionella monocytogenes, ¿verdad? Y en la química vemos ahí su estructura básica muy similar a la penicilina, ¿sí? Básicamente. ¿Cómo le
vamos a clasificar a las cefalosporinas Gerações. por generaciones. ¿Cuáles son las generaciones? Cita la generación de la penicilina. Primera, segunda, tercera, cuarta. ¿Y hay quinta? Sí. Ah, quinta también. Sí. Ahí le voy a poner, cite uno de cada generación. Ah, eso me explico, ¿verdad? Yo les cuento que así coloco un cuadro en el examen, por lo menos 3 o 4 familias, y ustedes me tienen que colocar un antibiótico de ellos. Por lo menos uno, por eso por lo menos 2 tienen que saber. ¿Sí? Bueno, la primera generación. Primera generación es aquella que es utilizada en infecciones leves. En infecciones del tracto urinario se utiliza mucho que sea leve. En profilaxis quirúrgica es de primera opción cuando hablo de la justamente primera generación. ¿Qué significa profilaxis quirúrgica? Profilaxis es prevenir una infección postoperatoria, ¿verdad? Bien, ahí tenemos un chiquitito de lo que cubre. A partir de cefalosporina ya no vamos a entrar más en cubre más pseudomonas, no cubre clepsia, solamente penicilina van a enfocar en eso, en esa cuestión. Cefalosporina ya cubre o gram positivo o cubre gram negativo, ¿sí? Cubre más gram positivo, cubre más gram negativo, solo así de forma grande, ¿verdad? Imposible recordando todos nosotros, ¿sí? Bien, como pueden ver, con la primera generación nosotros tenemos una gran cantidad de gram positivo que vamos a cubrir y menos de gram negativo, pero eso no significa que no cubrimos, también vamos a cubrir, ¿verdad? Ven cómo tenemos acá Klebsiella, casi no cubríamos con penicilina la Klebsiella, ¿verdad? Y menos con el amplio espectro, solamente allá con las antipseudomonas, ahí recién entramos con Klebsiella. Y acá para pseudomonas y demás tenemos escaso cubrimiento. O sea que penicilina, cefalosporina, pero de primera generación, infecciones leves, ¿sí? Y profilaxis quirúrgica. Esas dos cositas tienen que saber y recordar para el examen. Infecciones leves, profilaxis quirúrgica. ¿Cuáles son los dos que yo les hice saber? Cefalexina y cefazolina. Ahí les conozco en el examen. La cefalexina es una cefalosporina de tercera generación, ¿verdadero o falso? Falso, de primera generación. La cefalexina está indicada para infecciones leves y profilaxis quirúrgica en el, justamente, o en el, como dice en el libro, inmediato, de forma preventiva antes de la cirugía, ¿verdad? Bien. Eso es lo que tienen que saber sí o sí, ¿verdad? Tenemos otros fármacos, sí, cefadroxil, por ejemplo, pero la cefazolina y cefalexina son los que más se utilizan, ¿sí? Bien, independientemente de cuál sea el fármaco, si es cefazolina o cefalexina, se pueden utilizar entonces infecciones leves, todo lo que es infección de piel, que es localizado, ¿sí? Forúnculos, celulitis, que sean localizados, sean leves, infección del tracto urinario y el IBU, también se le dice, infección de las vías urinarias para abscesos. No se utilizan infecciones sistémicas graves porque probablemente no vamos a cubrir el agente causal, ¿sí? Y es ideal para profilaxis quirúrgica. La cefalexina y demás de primera generación es o ITU o infección levita o profilaxis quirúrgica, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre que la amoxi y demás es siempre nuestra primera opción otra vez. La segunda generación. La segunda, le voy a poner en el examen, la segunda generación de cefalosporina es mejor que la primera generación. Sí, es mejor. Y la tercera es mejor que la segunda. Y la cuarta es mejor que la tercera. Y la quinta es mejor que la quinta. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han sido mejorados ellos. Aquí nosotros tenemos espectro gran negativo, ¿sí? Igualado ya con el espectro gran positivo que vamos a cubrir. Muy activo, vean, sensibilidad muy activo, 3 cruces de 3 cruces para gran negativo. Es muy bueno para gran negativo, ¿sí?
Klebsiella cubrimos un poquito más, pero tampoco es demasiado bueno para Klebsiella. De repente ha generado ya un poco de resistencia, Anopheles influenza la misma cosa, y los anaerobios también, ¿sí? O sea que gran negativo igualamos con el gran positivo de la primera generación. ¿Qué pasa con el de segunda generación? Fueron desplazados, se dejaron de lado. ¿Por quién? Por la de tercera generación. Estos dos tienen que saber para segunda. Cefo, cefuroxima y cefoxitina, ¿sí? Segunda generación, estudien que las cefaloporinas. Bien, ahí tenemos un poquito más así detallitos, como yo les mencioné, no voy a estar preguntándoles a partir de acá bacterias, ¿sí? A partir de cefaloporina vamos a quitar bacterias, dejamos hora positivo, hora negativo, o igual, o menos, o más, ¿sí? Entonces para que estudien de esa forma. Espérenme que estoy todavía... Bien, atiendan acá en el de segunda generación. Nosotros tenemos también infecciones leves a moderadas, pero también tenemos profilaxis quirúrgicas perioperatorias, y entra una gama un poco más de infecciones por gram negativo, ¿sí? Por ejemplo, en las vías urinarias, ¿verdad? Que generalmente son Escherichia coli de gram negativo, otro tipo de infección por gram negativo. Bacteriemia, infecciones de piel, todo lo que es leve a moderado, incluso ya anaerobios, peritonitis, verticulitis, enfermedad pélvica inflamatoria, es para anaerobios y para gram negativos, ¿sí? Entonces nosotros cubrimos muy bien gram negativo con el de segunda generación y puede ser indicado. Pero ¿qué pasó con el de segunda generación? Dijimos, fueron desplazados por el de tercera. Entonces el de tercera es mejor otra vez en infecciones graves, ¿verdad? De moderadas a graves. Acá hay algo que está trabajando de mí. Ahí. Creo que vamos a un antivirus que no sé cómo descargué. Bueno, tercera generación. ¿La tercera generación es mejor que la primera? ¿Que la segunda? Sí. Fueron desplazadas, ¿verdad? Con la tercera generación nosotros cubrimos más gram negativo. Acá nosotros tenemos preparados que pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Las penicilinas atraviesan la barrera solamente cuando están inflamadas. Solo cuando están inflamadas pueden ser útiles, ¿sí? Si no, no van a atravesar, algunas además, ¿sí? Y menos podemos cubrir, por ejemplo, influenza, Neisseria y demás. Como les mencioné, no les voy a preguntar bacteria a partir de cefalosporina, ¿sí? Infecciones graves en adelante, ya vamos nosotros a indicar de tercera generación. Y hay un fármaco en específico, yo creo que le di todos los que están acá, ¿sí? Ceftriaxona es muy común, se utiliza mucho. Cefotaxima y ceftaxima. Y hay uno más que les mencioné, que es la cefixima, ¿verdad? La cefixima yo les mencioné acá porque se utiliza muchísimo para tratar infecciones del tracto urinario. A veces es incluso primera opción para el médico. Uno se va para consultar, o el niño, en el niño suele dar mucho también. Y lo primero que le indica es una cefixima, ¿verdad? Porque es muy bueno para tratar justamente infecciones por Escherichia coli. Y pensamos en aquellas infecciones que son un poco más graves, tanto gram positivo como gram negativo, ¿verdad? Meningitis, acá ya dice infecciones graves, gonorrea, osteomielitis, sepsis, infección del tracto urinario, acá cefixima principalmente,
y enfermedades del Pero- tracto gastrointestinal. Es oral, ¿no? Septicemia es vía oral. Septicemia es vía oral. Por eso se utiliza mucho. Bien, acá abajo yo les coloqué, miren, cefixima, eficaz por vía oral para infecciones vía urinaria causadas por Escherichia coli. Allá en el inicio decía que no cubrimos tanto Escherichia coli, ¿sí? Con cefixima sí vamos a cubrir y súper bien. Lo que más ocurre con la cefixima son alergias. Los pacientes suelen tener alergia, principalmente los niños. Es común, ¿verdad? Bien. Tercera generación, entonces infecciones leves, ¿verdad? No, infecciones graves, ¿sí? Causadas por MOS, microorganismos resistentes, ¿sí? A todos los demás fármacos. Se suele utilizar de forma empírica en la septicemia, pero no es la ideal. La cuarta generación, ¿cuál es la cuarta generación? ¿Cuál es la cefalosporina de cuarta generación que ustedes estudiaron? Cefepime. En la cuarta generación sí nosotros reservamos para tratar infecciones intrahospitalarias, hacemos tratamiento empírico de infecciones intrahospitalarias, porque podemos pensar que algunas de estas bacterias puedan estar implicadas en esa infección. Estas son bacterias que generalmente encontramos en el ámbito hospitalario, las superbacterias, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, ¿sí? Enterobacteriaceae, como dice ahí, Staphylococcus aureus, generalmente el meticilino sensible, ¿sí? Y es muy eficaz contra hemófilos y Neisseria, 3 cruces de 3 cruces. Y ahí tenemos a nuestra cefepime, ¿sí? Ella tiene mayor resistencia a las beta-lactamasas que se están produciendo contra las cefalosporinas. Se produce contra la primera, contra la segunda, contra la tercera. Recuerden que tenemos miles, en realidad cientos por el momento de beta-lactamasas, ¿sí? Diferentes tipos que van produciendo las bacterias para defenderse. Penetra la barrera hematoencefálica, subrayen. Esto es uno de los fármacos que va a atravesar la barrera y vamos a poder utilizar nosotros a nivel central. Y tiene eliminación renal, ¿sí? Bien. Entonces ya y por último tenemos la de quinta generación, que es la ceftalolina fosamina. La ceftalolina, hay otro fármaco también ya que es de quinta generación y ellos se reservan en realidad para poder utilizarlo en aquellas infecciones graves que son causadas principalmente por Staphylococcus aureus, meticilino resistente o resistente a meticilina, ¿sí? Van a tener también actividad sobre enterococos, que recuerden, enterococos nosotros no cubríamos muy bien con las cefalosporinas. Allá en el inicio decía, ¿verdad? Enterococos no cubrimos muy bien. Ahora con la ceftalolina sí vamos a cubrir o va a tener cierta actividad contra enterococos y tiene amplio espectro para gram negativo, ¿sí? Y amplio espectro decimos que vamos a cubrir una gran variedad de bacterias, ¿sí? Incluida acá nuestra SARM, ¿sí? ¿Qué es SARM? Staphylococcus Sí, resistentes a encuentran en el meticilina. examen SARM. Resistente a meticilina. Todos juntos. Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Un ponto. No se olviden. Y acá tenemos el resumen del resumen. Primera generación, excelente para infecciones de la piel y tejidos, ¿sí? Principalmente por estreptos, ¿sí? Streptopiógenes, Staphylococcus aureus. Una sola dosis de, ¿qué dice ahí? Después, inmediatamente. Después,
es la profilaxis preferida. La que de primera generación se usa mucho para profilaxis. La segunda generación también se puede utilizar para profilaxis. Tenemos estas dos opciones. Pero la de segunda fue desplazada casi no sé, en la clínica. ¿Por qué? Y se fue desplazada y pasamos así, hacemos el pular, como se dice, ¿verdad? Que en la clínica casi no utilizamos de segunda generación. O de primera, o directamente llamamos de tercera, ¿sí? Y intrahospitalario de cuarta, ¿sí? Con la tercera para infecciones graves. Y ahí ya entramos con Klebsiella, Proteus, Raquia y demás, o Haemophilus. Y cefalosporina en cuarta generación se utilizan para el tratamiento de infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Las bacterias que nosotros vamos a encontrar en el hospital son las bacterias que han generado más resistencias. No son las mismas bacterias que vamos a encontrar acá afuera, en la comunidad, ¿sí? Las bacterias intrahospitalarias viven allí, colonizan allí y se mutan, son mucho más potentes. Entonces tenemos que tener antibióticos más potentes contra ellos. Y por último acá le van a agregar a la quinta generación. ¿Sí? Reacción adversa medicamentosa. ¿Qué significa RAM? Todos juntos. Reação adversa medicamentosa. No, usted ya tiene que saber ya en el examen que RAM es reacción adversa medicamentosa. ¿Sí? Bueno, reacción adversa son las alergias. Alergia, estado de hipersensibilidad, así como en la penicilina puede haber irritación local, si la tromboflebitis local puede aparecer, que es más bien por el modo de aplicación, reacciones inmediatas tardías de la reacción alérgica. Y acá empezamos con nuestra nefrotoxicidad. La meticilina en la penicilina que hemos visto anteriormente tiene el potencial de producir nefritis intersticial, que es una forma de nefrotoxicidad también, ¿verdad? Por eso ya no se lo utiliza también mucho, aparte de que las bacterias son resistentes a ellas. Acá con mi cefalosporina yo tengo que pueden ser nefrotóxicas y dependen mucho del estado del riñoncito del paciente, ¿verdad? Principalmente. Y depende de varios factores, del estado metabólico, qué tanto metaboliza, si es muy acelerado, si se elimina o tiene un riñón funcionando normalmente, elimina normalmente o está retardado, de todo eso depende, hay varios factores. Y eso es lo que vimos a lo largo de este semestre, ver los factores que pueden estar implicando en la toxicidad. Si es que el fármaco en sí, como nuestra cefalosporina, tiene el anillo beta-lactámico que no es muy tóxico, entonces no va a generar un compuesto que va a destruir o a dañar, entonces hay algo más, ¿sí? Una metabolización muy acelerada, una excreción más lenta, ¿verdad? Un aumento de estos fármacos, en vez de ser excretados de forma adecuada, puede entonces generar nefrotoxicidad, ¿sí? Bueno, y eso es alergia y toxicidad como reacción adversa medicamentosa de la cefalosporina. Ya entramos con la toxicidad, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Hay duda de que tienen que saber por lo menos 2 fármacos de cada uno. Que es la cefixima, es un fármaco, es un antibiótico. Cefixima es de cuarta. Cefixima es, ¿recuerdan el extra que les di? Que estaba acá abajito escrito. É oral para Y ahora ito. para hito. Y es de tercera generación o de cuarta o de quinta. Y de cuarta no era cefepime. É, terceiro. Y de tercero no era de tercero. Ejemplo, voy a volver a
los dos por lo menos sepan. Se a professora pergunta qual que atravessa a barreira, vai aceitar desde penicilina até a de quarto. Penicilina atraviesa la barrera. Com inflamação. Pero ahí me tenés que especificar. Com inflamação, sim. O ahí yo tengo que preguntar específicamente. Se está inflamado, né? Ahí yo te voy a preguntar específicamente. Sim. Y lo que siempre yo le digo, yo no les voy a confundir a ustedes en el examen. Puedo cambiar si alguna palabrita y demás, ¿verdad? Sí. Pero confundirlo así no. Ahora que ustedes se confundan, ya es un poco diferente. Acontece sim. Ay, yo suelo colocar en el examen. Ahora no, ¿verdad? Porque ya cambio, ahora ya soy expertía, ahora ya cambio todo el examen. Entonces, pongo así, cite. Antibiótico según su mecanismo de acción. Ahí todo el mundo me pregunta o me dice que no entiende qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? A ver si usted entiende lo que yo quiero. As cinco tipos. Antibióticos según su mecanismo de acción. Algunos me colocan beta-lactámicos, pecamos. ¿Esos son todos los antibióticos según su mecanismo de acción? Não. No. Hago un bien, X. después leo de nuevo, no. Pero si me colocan beta-lactámicos, puede ser una opción. ¿Qué tipo de antibiótico es según su mecanismo de acción? Inhibidor de la síntesis de la palia. Después me coloca polinixinas. ¿Qué tipo de antibiótico es según su mecanismo de acción? Cinto de parede. Y si me colocan así, claro que está bien. Y si me colocan solo así, Melhor ainda. mejor ainda. Porque eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. Citar los antibióticos según su mecanismo de acción. Y cambio nomás la palabra porque en la presentación está clasificación. Y acá le pongo cite. No clasifique, cite. Pero en fin, algunos me colocaron penicilina, polimixina, por ejemplo, quinolones, y los considero también porque sí, son antibióticos con mecanismo de acción diferente, ¿verdad? Yo soy demasiado flexible en ese sentido. Ahora, si me colocan si me inventan una cefalopurina más, ahí ya no. A amicacina, ela é liga a unidade 30S, mas ela é irreversível, não é? Não reversível. La amicacina corresponde a qué tipo de antibiótico. É aminoglucosina. ¿Quiénes más entran en su familia? Extrecto, Tenta, Neo, Amica, ¿verdad? Ah, tá dentro de peso. Dentro de eso. Mas ela é de forma irreversível 30S. Só o que é reversível, que liga ao 30S, seria a tetracyclina. Tetracyclina. Reversible. É reversível. Reversible. Muy, esos detallitos es importante también que son bactericidas bacteriostáticos, aquellos que dependen de la dosis. Nos solemos preguntar. De ahí dependiendo de cómo está el paciente, le voy a dar la dosis menor, le voy a dar la dosis mayor. Entonces eso es muy objetivo, vamos a decir. Pero bacteriolactámicos son bactericidas, sí o sí. ¿Sí? Entonces eso sí. Tetraciclinas son bacteriostáticos o bactericidas. O depende. La vancomicina es bactericida o bacteriostática.
De hoy en 8 vamos a rendir. De hoy en 8 nomás. Bueno, siguiendo. Después vamos a ver detalles ahí, a ver qué quitamos y qué no. Carbapenémicos. El famoso imipenem, meropenem. Esta terminación, los penemos son carbapenémicos. ¿Sí? Ellos son los de mayor espectro dentro de los beta-lactámicos. ¿Sí? Ellos van a tener también entonces su anillito beta-lactámico, y la diferencia con sus hermanitos va a hacer que tiene 5 anillos protegiendo al beta-lactámico. O sea que por eso es muy potente. Es mucho más resistente a las beta-lactamasas en comparación con los otros beta-lactámicos. Pero aún a pesar de todo eso, las bacterias producen beta-lactamasas contra eso, que son las carbapenemasas. ¿Sí? Entonces, no tenemos salida. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción del imipenem? Imipenem es un carbapenémico que tiene, o su función va a ser inhibir la síntesis de la pared. ¿Qué va a hacer entonces? Inhibe de forma irreversible a la... ¿O no? ¿Qué hacen los beta-lactámicos? Inhiben de forma irreversible a la transpeptidasa. Y el carbapenémico no va a ser diferente, ¿verdad? Muy bien, muy resistente a las hidrólisis que son causadas por la mayoría de las beta-lactamasas. Y hay un detalle con el imipenem muy importante, que es que a nivel renal, en el túbulo renal, va a ser inactivado por una enzima que es la dipeptidasa tubular renal, y por eso se suele asociar con otro fármaco que es la cilastatina. La cilastatina inhibe a esta enzima a nivel renal, a la dipeptidasa tubular renal. Entonces el imipenem se mantiene más tiempo activo. ¿Sí? Se utiliza más el imipenem, es más conocido, y se utiliza junto a la cilastatina porque se ha visto entonces mayor efecto terapéutico. Es como si fuera que hay una sinergia, pues, utilizándolos juntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se inhibe el antibiótico. Y acá podemos ver una gran cepa susceptible de estreptococo, enterococo, estáfilo, que son resistentes a penicilina y demás. Y tenemos gram negativos, tenemos anaerobios, ¿sí? Entonces tenemos un amplio espectro con los carbapenémicos, ¿sí? Atiendan esto. Detalle, este es el detalle importante. El imipenem se suele utilizar asociado con cilastatina. ¿Sí? ¿Por qué el imipenem se usa asociado a cilastatina? Porque la inhibe a la enzima. Porque el imipenem inhibe a la enzima dipeptidasa tubular renal. El imipenem inhibe a esta enzima. No. ¿Quién inhibe a la enzima? La cilastatina. La cilastatina se suele utilizar asociado con el imipenem para que la cilastatina inhiba la dipeptidasa tubular renal. ¿Qué hace la dipeptidasa tubular renal? Inhibe el imipenem. ¿Qué yo voy a hacer? Utilizar un fármaco para inhibir a la dipeptidasa. Entonces el imipenem queda libre para hacer su función. Bien, y aquí tenemos infecciones graves, ¿verdad? Infecciones de las vías urinarias, respiratorias bajas, intraabdominales, ginecológicas. Infecciones intraabdominales y ginecológicas suelen ser por anaerobios y por gram negativos. Son infecciones graves, ¿sí? Infecciones de tejido blando, tejido óseo también suelen ser infecciones graves, las osteomielitis, las articulares también, ¿sí? Y muy útil para todo lo que es infecciones causadas por microorganismos intrahospitalarios que son resistentes ya a mi penicilina y a mi cefalosporina también, ¿sí?
Se utiliza también mucho en el tratamiento empírico de infecciones intrahospitalarias. ¿Cuál era otro que se utilizaba para el tratamiento empírico? Vimos recién, cefalosporina de cuarta generación. ¿Sí? A veces se suele hacer la cefalosporina de cuarta, vemos que no hay mejoría en el paciente, ya le pedimos el antibiograma, todavía no viene, no hay mejoría en el paciente y se suele ya cambiar directamente con un carbapenémico, ¿verdad? Y en eso que va llegando el antibiograma le vamos probando al paciente. Bien, acá, meropenem, dolipenem, ertapenem también forman parte de los carbapenémicos. De todos, el meropenem no necesitamos asociar con cilastatina porque él no es sensible a la enzima de peptidasa tubular renal, entonces no hace falta asociar con la cilastatina, pero más se usa el imipenem, ¿sí? Bueno, acá hay carbapenémicos. Están anotando todo, ¿verdad? Porque si graban no van a ver después. Se sientan a ver otra vez 1 hora, 2 horas, 3 horas. A madrugada, sí. Las 4 horas, ¿verdad? Es como si fuera que yo le estoy cantando el árbol Robin. Bueno, último, monobactámicos. Los monobactámicos son unos antibióticos que corresponden a la familia de los beta-lactámicos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. ¿Sí? Los que se diga mono, uno va a tener capacidad de cubrir un tipo de bacteria. ¿Cuál es? Gram negativo. Muy bien, gram negativo. Entonces los monobactámicos solamente van a cubrir gram negativo, son buenos para los gram negativos, pero no cualquier gram negativo, para aquellos que han creado resistencia, ¿sí?, contra los otros beta-lactámicos, los gram negativos, ¿sí?, resistentes frente a muchas beta-lactamasas elaboradas por gram negativas, incluidas las causadas por la KPC, Klebsiella pneumoniae, que es intrahospitalaria, ¿sí? El Aztreonam es el monobactámico que utilizamos, ¿sí? Se clasifican en monobactámicos y el fármaco es el Aztreonam. Ahí les voy a colocar a ustedes y les voy a preguntar qué es el Aztreonam. Ustedes me tienen que colocar al lado que es un monobactámico que inhibe o que va a ejercer un efecto bactericida sobre gram negativo, ¿sí? Solo contra gram negativas, no tiene actividad contra gram positivo y menos contra anaerobios, ¿sí? Miren lo que dice acá, la actividad antimicrobiana de Aztreonam difiere de otros antibióticos beta-lactámicos, muy diferente, porque los otros beta-lactámicos cubren los dos, gram positivo y gram negativo, ¿verdad? Y se parece más a la de un aminoglucósido, ¿cierto? ¿Verdadero o falso? Este es bueno para un verdadero y falso del examen. El aminoglucósido, ¿qué cubre? ¿Qué cubre solamente? Si le parece a gram negativo, entonces por eso se parece más a un aminoglucósido que a un beta-lactámico, ¿verdad? Bien, aquí tenemos un poquito sobre su actividad contra pseudomonas también, almófilos, entre bacterias y demás. Se suele administrar por vía intramuscular o intravenosa principalmente. Bien, y aquí está el jueguito de adivinar de qué generación es, ¿verdad? El hombre araña cefixima es de qué generación. Recién dijimos 50 veces. Tercera generación. La cefazolina de qué generación. Primera. La cefuroxima, el hombre araña cefuroxima, segunda generación. Ceftriaxona, tercera. Cefepima,
Y acá nos dice, pero Sef Carolina, quinta generación. ¿Y Sefixima? Terceiro. Tercera generación. Muy bien. Y eso nomás es beta lactamos. Ahí terminamos beta lactamos. ¿En qué fase de la síntesis de la pared van a actuar los beta-lactámicos? Transpeptidação. Transpeptidación. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Quieren salir a tomar café o seguimos? No sé qué dije. Chega de casa não. Vamos a ver vancomicina y polimixina. Fiz um apanhado lá, tem um monte de arquivos. Cada um mandou um arquivo, né?